En principio, es bueno que apaguemos todos los micrófonos para ganar en claridad en la comunicación, ¿sí? Elena, el Entonces, micrófono, por favor. apaguemos todos los micrófonos para ganar en calidad de comunicación. Pero después, por ejemplo, Elena, lo tienes prendido a tu micrófono, ¿sí? Sí. Bien, entonces lo pagamos para esto, pero uno puede abrirlo cuando quiera y prender el micrófono y participar en cualquier momento puede participar, ¿sí? Entonces, y ahí sí prende su micrófono y plantea, pregunta o dice lo que quiere decir. Entonces estamos todos invitados a participar activamente. María Cristina, por favor, apague el micrófono si es tan amable. Bueno. María Cristina responde al nombre de Perla, es de esta parroquia, de Villa El Libertador. Pero bueno, cualquiera de los dos. Entonces, repito, todos tenemos apagados los micrófonos, sencillamente para ganar en claridad en la comunicación, pero cuando uno quiere participar, inmediatamente abre su micrófono, pregunta, plantea, observa, participa, ¿sí? Entonces, en este sentido, alentamos totalmente a la participación. Pero bueno, siendo ya las 20, vamos a comenzar. En esta oportunidad yo les mandé 2 correos electrónicos. En el primero había un primer apunte que se llama, el primer apunte que es Lamentaciones 1, que ahí tenía el archivo adjunto, y después envié otro correo en donde está Lamentaciones 2. Dios mediante, esos 2 correos, esos 2 archivos son para hoy. Dios mediante, ¿sí? Sería bueno que lo logremos. Pero entonces habría que tenerlo junto, ¿sí? Vamos a empezar con el 1 y si tenemos tiempo vamos a pasar al número 2. Si logramos eso, para la semana que viene vamos a quedar bien organizados. Bueno, entonces, ya que vino Tomás de Umnia, comenzamos. Estábamos esperando a él nomás. Entonces, vamos al apunte, diapositiva 1, les recuerdo ya los cursos que hemos hecho y que falta uno, que voy a hacer para el viernes y sábado santo, va a ser sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, Juan capítulo 18 al 21, va a ser solo por la mañana, 2 horas a la mañana, 2 horas a la mañana del sábado y del viernes y el sábado. ¿Sí? Para quien quiera, puede ser algo parecido, a algunos puede servir como un retiro espiritual. Propiamente no es un retiro espiritual, son reflexiones, pero a algunos les puede, está pensado para el Viernes Santo. Bueno, y después la diapositiva. Padre, ¿por qué de 9 a 10 y de 11 a 12? ¿Es porque nos da un recreo o porque Claro, y yo también me doy un recreo, seguramente tengo que repasar, estudiar algo, alguien me hace una pregunta, no la sabré responder, entonces ahí aprovecho. Si es por eso, para que no sean 2 horas seguidas y haya un descanso, ¿sí? Es intencionalmente así, ¿sí? Bueno, después en la diapositiva 2 puse lo que sería el curso anual, que este año va a ser San Pablo, ¿sí? San Pablo en un espectro muy grande, no solo las cartas que escribió él, sino las que escribieron sus discípulos, ¿sí? Eso va a comenzar el 5 de abril, las vacaciones de julio, y después termina en octubre, ¿no? Bueno, va a haber, van a ser como siempre los martes, pero 2 turnos. Un turno para los que pueden a las 9 de la mañana y otro turno para los que pueden a la tarde, ¿sí? El curso del año que viene va a tener un aumento, ahí vieron que sale 400 pesos por familia. No es que, a ver, si participa el matrimonio, pero con libreta, ¿no? No un juntado, porque si no ya... Si participa el matrimonio, paga uno solo, ¿está claro? Participe toda la familia, ¿sí? Bueno, dejamos eso, el otro fue uno morada, ¿no? Bueno, entonces vamos, diapositiva 3, imagen del libro de Lamentaciones. Diapositiva 4, ahí puse la bibliografía. Creo que es el mejor comentario que hay actualmente
Así que yo voy a seguir literalmente este libro. Gracias a Dios, un amigo biblista, el padre Rivas, nos envió, está digitalizado, y después, la semana que viene, yo se los enviaré, ¿sí? Bueno, quien quiere lo busca en internet y lo baja ahora, ¿sí? Lo voy a seguir. Un libro académico, ¿no? No es un libro atractivo en su lectura, una cosa bien académica, con algunos tecnicismos, pero bueno, es lo mejor que hay actualmente en castellano, ¿sí? Así que yo voy a seguir literalmente ese libro. En la diapositiva 5 les puse un enlace para ver un breve video sobre Lamentaciones. No lo vamos a hacer nosotros, pero puede ser muy útil si alguien alguna vez tiene una charla sobre Lamentaciones. Es algo de 10 minutitos menos, que realmente vale la pena, uno lo puede aprovechar en diversas circunstancias, ¿sí? Así que allí está el enlace. Diapositiva 6 es un chiste que me mandó una vez Santiago. Si el libro de Cantares es para los novios, el de los casados es Lamentaciones, es una humorada, ¿sí? La Vicky hizo un comentario cuando lo puse, dice, bueno, que no sea el Apocalipsis, ¿no? Bueno, pero bueno, son humoradas. Bueno, vamos a la diapositiva 7 y ya vamos a nuestra cuestión. Para comprender el libro de Lamentación y cualquier libro bíblico hay que hacer un breve contexto histórico. Hay que saber cuándo se escribió, dónde se escribió, por qué se escribió. Eso es elemental para leer cualquier libro y por tanto también para leer la Biblia. Entonces ahí en este esquema podemos resumir la historia de Israel del tiempo de la Biblia, ¿sí? La historia de Israel. Fíjense, el hecho fundamental para Israel es el exilio de Babilonia, siglo VI a.C. Ese es el hecho que parte en dos la historia. Por lo tanto, la historia de Israel se divide en preexilio, lo anterior del exilio, y post-exilio. Preexilio, todo lo anterior al exilio. En realidad hay que saber que Israel llega a la lectoescritura en el siglo VIII antes de Cristo. Ahí se escribe Amós, Oseas, etcétera, ¿no? Pero bueno, la historia bíblica, podemos decir, preexilio, el exilio a Babilonia es la crisis mayor y también es el momento más rico de la historia de Israel. Los mejores libros probablemente se escriben precisamente en el exilio. Y después el post-exilio, cuando Babilonia, el imperio de la época, es derrotado por los persas. Bueno, vienen los persas que liberan a los israelitas, les ayudan a volver a su tierra, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Bueno, ese es el periodo de los persas, ¿sí? Y después viene el periodo de los griegos, Alejandro Magno, ¿sí? En el siglo III. Después ya viene Roma, pero eso el Antiguo Testamento casi no lo menciona, un poco Macabeos, ¿sí? Roma en el Antiguo Testamento mucho no participa, ¿sí? Así que, bueno, en este esquema, la fecha clave es, o el acontecimiento clave es el exilio en Babilonia. ¿Sí? A ver, fíjense en la otra diapositiva, tengo ahí un mapita, más o menos para ubicarnos, ver el mar Mediterráneo a la izquierda, ven allí Jerusalén, toda esa parte sería la Palestina, ¿sí? Bien, arriba de todo está Asiria. El imperialismo empieza con los asirios, siglo VIII a.C. ¿Qué es imperialismo? Expansión y anexar pueblos. Bueno, eso lo inventan los asirios. Los asirios inventan los campos de concentración, armas importantes, escudos importantes, etcétera. Digamos, el tema de las armas es un tema en lo cual los asirios fueron los campeones, siglo VIII, ¿sí? Bien, este siglo VIII destruyeron, invadieron la parte del norte de la Palestina, que es Israel. Ahora, después, en el siglo VI, los babilonios, ahí tenemos, vencieron a los asirios en el siglo VI y se convirtieron en los nuevos dueños del mundo de esta zona conocida, ¿sí? Se convierten en los dueños del mundo. Los babilonios desarrollan un gran imperio, pero además es un imperio altamente cultural. Casi todo lo que sabemos ya se sabía ahí, en Babilonia, ¿sí?
Allí son los primeros grandes inventos, de todo, es allí. Es una cultura realmente muy, muy importante, ¿sí? Bueno, en el siglo VI los babilonios, que también son imperialistas, van a Palestina, la parte del sur, Jerusalén, Judá, y ahí destruyen todo. Matan a todos, los nobles y los que eran útiles, los que sabían algo de computación, algo de electricidad, chiste, esos son los únicos que se salvan, los reyes, los príncipes, los sacerdotes, pero la gente, mueren todos, destruyen la ciudad y destruyen el templo, ¿sí? Y van esclavos cautivos a Babilonia. Miren, no pueden ir en recto de izquierda a derecha porque ahí está el desierto. Entonces tuvieron que ir por lo que, ¿se acuerdan que era la luna, la tierra fértil? ¿Se acuerdan? Tienen que darse toda la vuelta, o sea que la caminata era realmente para morirse en el camino. Los varones iban desnudos y atados con cadenas, las mujeres iban desnudas, pero no llevaban las manos atadas con cadenas, porque las mujeres aquí llevaban las cosas. Bueno, entonces esto fue realmente una cosa durísima. Los sobrevivientes llegaron a Babilonia. ¿Con qué se encontró en Babilonia? El primer mundo, Miami. Qué sé yo, el templo de Jerusalén tenía 3 pisos, el de Babilonia tenía 7 pisos. Había calles con asfalto, con empedrados, ¿sí? Se encontraron con el primer mundo, no solo en lo material, sino en lo teológico. Por ejemplo, Israel, hasta ese momento, no sabía que Dios era creador. Israel creía en un Dios liberador, como un gran caudillo, como lo vieron los caudillos nuestros, el Checho Peñalosa, un Dios que podía liberarnos de Egipto, pero jamás los judíos se imaginaron que Dios iba a crear el mundo. ¿Cuándo aprendimos, cuándo incorporamos en la Biblia la fe en Dios creador? Ahí en Babilonia, no antes. Ahí aprendimos que Dios también podía llegar a crear. Es compleja la cosa, no lo voy a desarrollar. Pero lo que quiero decir es esto. Ahí aprendimos de todo. Pero claro, campos de concentración, sí, todas las cosas violentas que uno se imagina, estos exilios, donde no son solo el exilio, la angustia de no estar en la patria, sino estar en campos de concentración. Los campos de concentración ya lo habían inventado los asirios, ahí se dividía la gente para que no se aunaran, etcétera. Bueno, la pasaron mal. Bueno, ahora, acá además de una derrota militar, sobre todo hay una derrota teológica o cultural o simbólica. Israel destruye, los babilonios destruyen el templo de Israel. Esto significa que Marduk, el dios de los babilonios, es más poderoso que Yahvé. O sea que acá hay una crisis teológica, además de una crisis militar, política, pero hay una crisis teológica. Entonces, el dios de los babilonios, Marduk, es más que Yahvé. Por eso las guerras antiguamente terminaban con la destrucción del templo, porque ahí ya era la derrota cultural o religiosa, ¿no? El mundo antiguo esto era lo más importante. Bueno, así que Israel va a cautiverio a Babilonia. A ver, un dato más, no puedo detenerme. Acá Israel pierde el idioma. Los judíos hablaban en hebreo, a partir de ahora empiezan a hablar arameo. Desaparece prácticamente el hebreo. Lo manejaban poco. ¿Vieron cómo hace poco los curas sabían latín? Bueno, así los escribas eran los únicos que sabían arameo, ¿no? Entonces, hebreo. Jesús habló arameo, no hebreo. Entonces, ustedes saben lo que es perder el idioma, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa grave. Miren, no vuelven a ser nación independiente sino hasta 1948. Con onda, Zulma, ¿usted de qué año es? Sí. ¿De qué año es? Bueno, alguien que se juegue, Amanda, dígame de qué año. No, Amanda de mi edad también. Bueno, quiero decir, 1948 estamos hablando anteayer, ¿está claro? La esposa de Sartre, ¿cómo se llamaba? La esposa de Sartre. Simone de Beauvoir.
Escribe en 1948 el Manifiesto Feminista, el segundo sexo, ¿no? Bueno, o sea que estamos hablando de que dejaron de ser nación independiente desde el siglo VI a.C. al siglo XX, desapareciendo del mapa. Por lo tanto, el hecho más traumático de la historia de Israel es el exilio babilonio. ¿Sí? Bien. Acá el contexto lo pinta muy bien el Salmo 137. Alguien que lo quiera leer está en la diapositiva 9. Libera su micrófono y lea. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Continúe, Elba. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera si no olvidara de ti, Jerusalén? Que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti. Si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Recuerda, Señor, contra los edomitas, el día de Jerusalén, cuando ellos decían, arrasen hasta sus cimientos. Ciudad de Babilonia, la devastadora, feliz el que te devuelva el mal que nos hiciste, feliz el que tome a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Miren la bronca, ¿no? Contra Babilonia. Es una bienaventuranza, ¿no? En el libro de los Salmos hay 26 de bienaventuranza, porque el 26 es el número de Yahvé. Acá tenemos 2. Y esta bienaventuranza dice, bienaventurado el que tome un bebé de los babilonios y lo estrelle contra la roca. Hay bronca en serio. Hago un paréntesis. Hoy probablemente se está desatando una guerra, Rusia y Ucrania. En las guerras pasan estas cosas, ¿no? Entonces, ustedes saben lo que son las últimas guerras, Bosnia, esas cuestiones étnicas, ¿sí? Bueno, es una cosa muy dura. Bueno, esto es el mismo contexto. A uno le parece que es muy violento el texto, pero a una mujer que ha sido violada y que le degollaron a su hijito, y una oración así más o menos haría, ¿no es así? Entonces, ahí está el contexto. Ha sido vasallada. Bueno, miren, en la diapositiva 12 puse el Nabucco de Verdi, va pensiero, es famoso. Cópienlo al enlace, así lo escuchamos. O vos, Santiago, lo podés hacer para todos. Santiago lo va a hacer para todos. ¿Cómo? Vamos a intentar. Bueno, se llama Nabucco por Nabucodonosor. Nabucodonosor II fue el jefe militar que destruyó Jerusalén en el siglo VI. Entonces, Verdi a este tema le llama el Nabucco. Tiene como trasfondo el Salmo 137. No es una interpretación del Salmo 37, pero tiene como trasfondo, ¿sí? Y Verdi lo escribió contra otro tirano que ahora no nos interesa. Allí en el video de YouTube vamos a escuchar la canción, van a ver las imágenes muy importantes, y es una obra de teatro, y vamos a ver la letra. Bueno, esto va a servir para cerrar la recreación de este contexto histórico. Es una ópera. Sí, es una ópera. Poniendo en pantalla para todos, Santiago, así podemos ver un poco la teatralización y ver la letra. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, se está viendo. Ahí está.
Puedes retirar, Santiago, sí. Ok. Gracias. Bueno, volvemos a nuestro apunte. Voy a omitir varias cosas ¿sí? En las que no me voy a detener. Saltemos, por favor, a la diapositiva 19. Para decir, ya hemos visto el aspecto histórico, voy a indicar algo muy breve literariamente. Este salmo se llama acróstico. Recuerdo que es un acróstico. Cuando éramos niños en el Día de la Madre, el maestro nos hacía escribir mamá en vertical. Y así hacíamos un poema. Con la primera M, mi mamá, tal cosa. Después con la A decíamos, agradezco a mi mamá. ¿Sí? Eso es un acróstico. O sea, se pone el abecedario y a partir de cada letra se empieza un verso. ¿Sí? Bien, mire, entonces, acá el acróstico se aplica en los salmos 1, 2, 3 y 4, menos en el quinto. Sin embargo, el poema quinto tiene también las 22 letras, que son las letras hebreas. En castellano decimos abecedario, en griego decimos alfabeta. En hebreo se dice alefato, porque la primera letra es alef. Bueno, entonces... Alefato, padre. Alefato. Alefato. Bien, entonces, bueno, vamos a la diapositiva 21, para ver la tragedia teológica, vamos a recordar algunos textos, por ejemplo, del Deuteronomio. Alguien que quiera leer diapositiva 21, libere su micrófono y lea. Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso, no te abandonará ni te destruirá, y no se olvidará de su alianza que con juramento concluyó con tus padres. La otra también, Amanda. Yahvé no dejará a su pueblo, no abandonará su heredad. Él dará orden sobre ti a sus ángeles para que te cuiden en todos sus caminos. No duerme ni dormite el guardián de Israel. Yahvé es tu guardián. Bueno, esto para darnos cuenta la crisis que significa que Marduk haya derrotado a Yahvé. Si Yahvé es nuestro guardián, que no dormita porque está siempre para defendernos. Sin embargo, aquí no sale en defensa. Esto es lo que genera la angustia. Vamos a la diapositiva 23. Ahí hay una foto del lamento del templo, pero del segundo templo. La Biblia se divide, la historia de Israel para los judíos tiene dos partes. El primer templo, que es el que hizo Salomón, allá por el 900 a.C., y que fue destruido en Babilonia, y el segundo templo, que lo inauguran Esdras y Nehemías en el siglo IV a.C., lo hermosea como nunca Herodes, es el templo que conoció Jesús, pero que Roma lo destruye en el año 70. Acá estas fotos son de los muros del templo de Herodes, ¿sí? Que fue destruido en el año 70. Bueno, vamos, entonces, vamos directamente a empezar a leer el texto, ¿sí? Vamos a la diapositiva 30 y vamos a empezar ya, si no es mucha introducción, vamos a empezar a leer el texto, ¿sí? Miren, ven que se llama Aleph, el primer versículo, ven que es un acróstico. Ustedes pueden sus Biblia, van a ver que salen esto no, es la A nuestra, ¿no? Entonces dice, qué solitaria se encuentra la otrora ciudad populosa. Miren el contraste, solitaria, una ciudad que era populosa. Como una viuda ha quedado. Fíjense, la viuda, si no tiene algún hijo o una familia, termina en el ostracismo social peor, puede terminar de prostitución. Una viuda es un cero a la izquierda. ¿Vieron que los profetas defendían al huérfano, al extranjero y a la viuda? ¿Por qué? Porque la viuda era lo peor que le podía pasar, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, el sacerdote no podía casarse con una viuda, porque la viuda ya era
es una cosa muy infame, muy indigna. Entonces, acá se está hablando de Jerusalén, ¿no? Que ha sido violada, ha sido derrotada. Entonces, solitaria se encuentra la ciudad populosa. Como una viuda ha quedado. Eso es muy significativo. La grande entre las naciones, la princesa de las provincias, sometida a tributo. ¿Por qué? A ver, cuando un imperio invadía, te sitiaban, te ganaban la guerra, lo primero que hacían no era matarte. Eso, ningún imperio tenía como objetivo matarte. Sino, hoy diríamos, engancharte con una deuda externa. Vos tenías que pagar tributo. El tributo, sí, es siempre a un imperio. Entonces, a Babilonia lo que quería es que vos ahora pagues tu deuda, ¿está claro? Entonces, ven, la grande, la princesa, quedó endeudada, humillada, ¿sí? Ha perdido, ¿no? Bien, vamos a la diapositiva 33, que ahí está Bet, la segunda letra del alefato hebreo. Miren las expresiones. Claro, esto es poesía, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos leyendo en castellano, no podemos valorar lo que esto significa en hebreo, que tienen juegos de sí, entonces eso no lo vamos a valorar. Pero esta es una buena traducción, probablemente no sea la misma traducción que tengan en sus Biblias, seguro que no, una buena traducción. Bueno, llora que llora de noche, surca el llanto sus mejillas, está bien subrayado el sufrimiento, ¿no? Surca el llanto sus mejillas. No hay nadie que la consuele. En Lamentaciones 1, 5 veces, como un gran estribillo. A esta viuda no tiene quien la ayude, no tiene quien la consuele. Yo le he puesto los números, va a salir 5 veces. Es como el estribillo que marca el ritmo de este salmo, esta poesía, ¿sí? En este caso la primera, ¿no? Entre todos sus amantes, ahí está el problema. Entonces, en la Biblia, que esta es una prostituta. Cuidado, esta viuda es prostituta. En el sentido no nuestro, moderna palabra. ¿Qué es la prostitución en la Biblia? Bueno, el pueblo de Dios ha hecho una alianza indisoluble con Yahvé, su esposo. La fidelidad es fidelidad a Yahvé. Pero aparecen los imperios de turno, los asirios, los babilonios, los persas. Entonces la tentación de Israel es entablar relaciones carnales con el imperio de turno. ¿Me expreso? Entonces ya no me quiero sostener en Yahvé porque no es tan poderoso, prefiero sostenerme en Marduk, en Baal, etcétera, ¿no? Y la prostitución que se va a expresar en cultos religiosos, la adoración de otro Dios, ¿sí? Estos son los amantes. Entonces acá ya está el tema, ¿ves? Es la ruptura de la alianza. ¿Qué es la idolatría en el Antiguo Testamento? Irse detrás de los imperios y reemplazar a Yahvé Dios por otros poderosos, por otros dioses, ¿no? Todos sus amigos la han traicionado y se han convertido en enemigos, ¿no? Amigos, contraste, enemigos. Bien, saltamos, fíjense en diapositiva 36, es bueno este contraste que marca el biblista, diapositiva 36, ¿ves? Nadie le ayuda, aunque son muchos. Y los que eran amigos, ¿cómo que se llama? Se convierten en enemigos, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, cómo el tema de la prostitución, cuidado, tiene un sentido de alianza política, ¿no? No estamos hablando en el sentido del catecismo cristiano moderno, ¿no? Para eso vamos a ver un ejemplo de prostitución, o sea, alianzas carnales con otro imperio, del profeta Ezequiel, en la diapositiva 38. Alguien que no haya leído, que quiera liberar el micrófono y leer, adelante. Esto dice el Señor: por haber puesto al descubierto tus partes y haber enseñado tu desnudez al fornicar con tus amantes, esos ídolos abominables a los que ofreciste la sangre de tus hijos,
Pienso reunir a todos los amantes que complaciste, a los que amabas y a los que odiabas. Continúa, María. Continúa leyendo. Te los reuniré de los alrededores y descubriré tu desnudez ante ellos para que contemplen tus vergüenzas. Te aplicaré el castigo de las adúlteras y de los homicidas. Descargaré sobre ti el furor que me provocan los celos. Continúa, María. Te entregaré en sus manos, abatirán tu prostíbulo, demolerán tus plataformas, rasgarán tus vestiduras, te quitarán las joyas y te dejarán desnuda del todo. Seguimos. Ahí sigo, María. padre. Te atacarán en tropel, te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y te aplicarán la sentencia en presencia de numerosas mujeres. Pondré fin a tus prostituciones y no volverás a dar regalos a tus amantes. Entonces, ¿por qué fue la invasión? Acá hay una lectura teológica. Y en la Biblia en aquel entonces no existe una lectura laical. Es imposible por la cuestión cultural. Entonces, la Biblia siempre hace una lectura teológica de su historia, ¿sí? Acá Israel ha perdido, sí, esta batalla, ha quedado viuda. ¿Por qué? Por la idolatría, por sus prostituciones, ¿no? Vamos a la diapositiva 43, Gimel. Judá, ahora sabemos que esa ciudad, esa viuda y prostituta, es Judá, Jerusalén. Judá ha dejado al descubierto a su aflicción y extrema servidumbre. ¿Cuándo Israel padeció una extrema servidumbre? El Éxodo, sí, allá en Egipto. Acá hay como un anti-éxodo, ¿sí? Como si Dios nos había liberado con Moisés, pero ahora por el pecado volvemos a Egipto de nuevo, ¿no? Hay un anti-éxodo. La palabra servidumbre es la palabra típica del Éxodo, capítulos 1 al 3, ¿no? Mezcladas con las naciones, claro, pues ya llegaron al exilio, en nada encuentra sosiego, la alcanzaron sus perseguidores y la pusieron en aprietos. Acá hay un juego de palabras, bueno, me estoy adelantando, aprieto, perseguidor y aprieto en hebreo se dice casi del mismo modo. De hecho, alguien que me persigue o alguien que me angustia, me pone en aprietos, ¿no? Bueno, vamos, entonces, miren ahora diapositiva 46. Uno podría hacerse esta pregunta: ¿dónde están las promesas que Yahvé hizo a la casa de David? ¿Se acuerdan que le dijo a David que de tu descendencia vendrá el Mesías y yo hago una alianza eterna contigo? ¿Cómo que Dios ha hecho una alianza eterna con Jerusalén y ahora estamos en el exilio? ¿Ven que hay una crisis teológica muy grande? ¿Dónde está ahora el Dios de Judá que no ayuda a su pueblo? Diapositiva 47, Dalet. Las calzadas de Sión. Cuando uno iba a Jerusalén, es un monte alto, a Sión, al templo, habría muchos caminos no marcados, pero también había calzadas, ¿no? Hoy diríamos avenidas. Las calzadas de Sión están de luto. Ya nadie viene a las solemnidades. Antes, cuando el pueblo iba al templo, ¿se acuerdan que había que ir para la Pascua? Sí, había fiestas en las cuales, había 3 fiestas en las cuales los israelitas tenían que ir. Iban por devoción, con alegría, cantando porque era la Pascua o era Pentecostés, ¿sí? Las calzadas de Sión están de luto. Y nadie viene a las solemnidades. Todas sus puertas desoladas. Recuerden que las ciudades son amuralladas. Serían como los ¿cómo se llaman hoy los barrios cerrados? Tienen un nombre. Los country. ¿Sí? Más o menos así. Jerusalén eran ciudades chicas y amuralladas, y por eso tenían puertas. Todas sus puertas desoladas. Miren que desolado es material y psicológico, ¿no? Que a uno lo hayan deshabitado y que quede desolado, ¿no? Una expresión que tiene 2 registros, ¿no? Material físico, les rompieron los cerrojos en la puerta de la ciudad, pero también ha quedado desguarecida psicológicamente, ¿no? Todas sus puertas desoladas, sus sacerdotes gimiendo,
afligidas sus doncellas, y ella misma en amargura. Probablemente si están acá los sacerdotes, se está aludiendo al templo, que se está invadiendo el templo. Y en el templo, y no en el templo, pero en la liturgia judía, a veces participaban doncellas cantando. Recuerdan que cuando el pueblo de Dios se libera de Egipto con Moisés y cruzan el mar, ¿se acuerdan que Miriam, la hermana de Moisés, con un tamboril inicia un cántico con otras doncellas, ¿no? Bien, entonces, claro, ¿qué pasa? Miren diapositiva 48. La Biblia ha hecho de Sión lo que se llama, la ha descrito en poemas mitopoéticos, los salmos. Los salmos han hecho de Jerusalén. Vamos a ver algunos ejemplos, fíjense, miren diapositiva 49, Jerusalén como morada de Yahvé, la ciudad de Yahvé, el monte Sión es el monte santo, ¿ven? El santuario de Sión está comparado con el cielo, ¿sí? Yahvé es el excelso, ¿ven? A eso llamamos, hay cánticos, hay muchos salmos en la Biblia donde hay una alabanza extraordinaria, ¿no? Eso se llama mítico y con poesía, mito poético, ¿no? Bueno, Juan Manuel, sí. Adelante, Liliana. ¿Cómo le va? ¿Me puede poner ahí en onda en estos escritos? A ver si me aclara un poco. Las Lamentaciones, ¿fue escrito por uno o por varios autores? ¿Cómo tomó esto? Perfecto. En realidad no es mucho lo que sabemos y hay varios autores. Algunos dicen que los escribió uno solo. Esto sería difícil. Probablemente esa hipótesis es la menos aceptada actualmente, ¿no? La mayoría habla de que ha habido diversas manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son distintas en el vocabulario, en el estilo. Entonces, la mayoría hoy hablan de varios autores. Por supuesto, no los conocemos. Esto se ha escrito en el exilio y después, un poquito después del exilio. Parece que pronto, cuando fueron derrotadas ya las murallas de Jerusalén y destruyeron el templo, pronto los pocos que quedaron sobrevivientes, que eran los más pobres, los más heridos, se juntaban hasta 4 veces al año para hacer ayunos y lamentar la caída de Jerusalén y del templo. O sea que esto tiene una tradición que probablemente muy poco después de la invasión ya había esta práctica litúrgica, ¿sí? de lamentarse haciendo ayunos por Jerusalén. Pero no tenemos precisión, o sea, se dice algo genérico, es en el tiempo del exilio, ¿sí? Desde la caída de Jerusalén hasta el retorno de los persas, o sea que no hay precisión de fecha, pero también se dice, algunos pudieron haber sido escritos en Babilonia, otros cuando regresaron, ¿sí? O sea que no sabemos quiénes son los autores, se supone que hay varias manos, se habría escrito en Babilonia o en Palestina cuando regresaron, y tienen como origen esa práctica litúrgica, ¿no? De hecho, este libro después es un libro litúrgico para rememorar la caída de Jerusalén, ¿no? Bien, más o menos, ¿sí? ¿Sí? Me quedaba bien. esa. Bien, diapositiva 54, letra G. La domina el enemigo, y miren que cierra con la palabra enemigo, una técnica típica de la Biblia, abre y cierra con la misma expresión. La domina el enemigo y al final dice, delante del enemigo. Feliz está el adversario porque Yahvé la ha afligido por sus muchos delitos. Ahora ya empezamos a ver la cosa. O sea, acá ya el poeta está diciendo, no, mujer, esta viuda, esta prostituta, ha cometido muchos delitos, ¿sí? Entonces, Yahvé la ha afligido, pero no arbitrariamente, ¿no? Sino, de algún modo, ha sido un castigo justo, en el sentido de que esta tiene muchos delitos, ¿no? Y sus niños parten al cautiverio
Esto se llama técnica de la retórica de la compasión. El poeta quiere que el lector empiece a compadecerse. Entonces, no solo me están narrando una historia tristísima, sino que esto se llama el recurso de la compasión. El poeta quiere que yo me empiece a compadecer por esta ciudad, ¿no? Y por eso aparecen los niños que parten en el cautiverio. Realmente es una cosa tristísima. Bien, vamos a la diapositiva, salté mucho, vamos a la diapositiva 62, que ahí está la Baal. La hija de Sión ha quedado privada de todo su esplendor, ya lo dijo aquello, ¿sí? Sus príncipes son como ciervos que no encuentran pastizales. ¿Han visto en películas, en fotos, cuando los ciervos van buscando en manada, van buscando sus pastos, sus lugares o el agua, ¿no? Así los príncipes, ¿ven? Van como ciervos, ven con una descripción lastimosa, que no encuentran pastizales, ¿no? Van caminando sin fuerzas, hostigados por la espalda, ¿no? Se ve que les van pegando, ¿no? En fin, miren la escena. Los niños iban adelante, ¿sí? Ahora, los príncipes van detrás de ellos, alguien les va pegando con una espada o con algún azote, ¿no? Diapositiva 65, Saem. Jerusalén recuerda sus días de miseria y vida errante, ¿sí? O sea, la dispersión en el exilio, eso se llama la diáspora, ¿no? O sea, nos han destruido y se nos ha dispersado, ¿no? La vida errante, cuando su gente sucumbía ante el enemigo, sin que nadie viniera en su ayuda, los enemigos la miraban burlándose de su ruina, ¿no? ¿Dónde está su Dios? Entonces esto ahonda la crisis. Se nos está riendo. ¿Quién es Yahvé? ¿Por qué no viene a defenderlo? Ustedes tenían la teología de Sión, que decían que Israel, Sión, el templo era inexpugnable, ¿sí? Que a ustedes nunca se los iba a derrotar. Dios, Yahvé había hecho un pacto incondicional con ustedes. ¡Epa! Acá se está poniendo, acá hay una cuestión teológica de fondo. Entonces, Israel creía que Dios había hecho un pacto incondicional. Y acá ahora aparece otra cuestión, no. Parece que no era incondicional, es condicional. Porque si nosotros pecamos, viene el castigo. Bueno, ven acá. Entonces, acá está cayendo la teología de Sión como imbatible, pero acá hay una nueva experiencia teológica. El pacto es incondicional, o sea, Dios es el único responsable de la historia, o nosotros somos corresponsables. Entonces, ¿es un pacto incondicional o es un pacto condicional? Entonces, un pacto incondicional es gracia, pero puede ser infantilizante. Si no genera y despierta responsabilidades, respuestas inteligentes, libres y creativas. Bueno, acá se está discutiendo una cuestión. Pero esto de que los enemigos se nos están burlando, eso va mellando sobre el castigo. Diapositiva 68, Jet. Mucho ha pecado Jerusalén, claro, ¿no? Por eso ha quedado, ver que Dios no es arbitrario, ¿no? Mucho ha pecado Jerusalén, por eso ha quedado impura. Todos los que la honraban la desprecian porque han visto su desnudez. Y ella misma ha vuelto su espalda por vergüenza. Hay una escena en la Biblia, yo no la quise copiar, en donde un hijo de David viola a su hermana, Tamar, y después de ser violada, ella no lo quiere mirar, entonces da vuelta a las espaldas. Entonces los comentaristas están diciendo esto: Israel ha sido violada, ¿sí?, por el imperio, ¿sí? Ella misma gime y vuelta de espalda, porque es vergonzoso, ¿no?
Bien, fíjense, ahora vamos a leer unos textos. Vamos a la diapositiva 70, quien quiera leer, quien inicia este lenguaje de la violación, de toda esta cuestión, va a ser el profeta Oseas, siglo VIII. Vamos a leer un texto, por favor. Quien tenga la diapositiva 70, quien quiera leer, libere su micrófono y lea, por favor. Pleitead con vuestra madre, pleitead porque ya no es mi mujer y yo no soy su marido. Que rechace sus prostituciones y quite de entre sus pechos sus adulterios, no sea que la desnude por entero y la deje como el día que nació, la convierta en desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Tu madre se ha prostituido cuando decía, me iré tras mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua. Buscará a sus amantes y no los hallará. A ver, diapositiva 74, continúe, Amanda. Que es la misma línea, solo que ahora está aplicado a Babilonia. A ver. ¿74? Sí. En relación Isaías se refiere a la caída de Babilonia. Adelante. Abájate, humíllate en el polvo, joven ciudad de Babilonia. Levanta tus faldas, descubre los muslos, que aparezca tu desnudez y se vean tus vergüenzas. Tomaré venganza inexorable. El contexto es evidentemente bélico. Por eso... omitamos, o sea que está claro esto, ¿no? De la humillación militar. Ustedes recuerden en Bosnia, en todas estas guerras ahora del siglo XXI, recuerden que lo primero que hacía el ejército cuando invadía un pueblito es violar a todas las mujeres. Para dejarles el problema de que quedan embarazadas del ejército opresor. Es una cosa terrible, pero muy estudiada, en lo que se llaman las guerras étnicas. Esto es lo que está, que sucedía allá entonces, ¿no? Bueno. Perdón, padre. Sí. Una película en Netflix, creo que se llama Los Inocentes. No sé si la han visto. Es respecto a eso. Bien, bueno. Pero digo, es una cosa que lo hemos estado viviendo. Y si sucede lo que parece que va a suceder, lo vamos a ver. Bueno, vamos a la diapositiva 72. Su inmundicia se pega a su ropa. Ven que ha sido, sí, yo digo en broma, es un chiste. O sea, el imperio hizo una cochinada con Israel. ¿Ven? Su inmundicia se pega a su ropa. No pensó ella en este fin. Claro, si ella cree que Yahvé Dios es imbatible. Nuestro Dios es el Señor de los señores. Dice, no pensó ella en este fin. Esto significa no creer en Yahvé. Jamás se le ocurrió que Yahvé iba a ser derrotado. Su inmundicia se pegó a su ropa. No pensó ella en este fin. Su caída ha sorprendido. No hay quien la consuele. Por segunda vez aparece el estribillo. Mira, Yahvé, mi miseria, que el enemigo se crece. ¿Sí? Bien. Hay muchos textos acá que los voy a omitir, ¿sí? Pero en esta línea de que, bueno, de esto de la violación, etcétera, ¿sí? Los vamos a omitir. Vamos a la diapositiva 85. Con esta se escribe Yahvé, la letra número 10, ¿sí? Echó mano el enemigo a todos sus tesoros. Ha visto ella a los paganos penetrar en su santuario. O sea que son los tesoros del santuario, ¿no? Ustedes recuerden que el templo era el banco también. ¿Se acuerdan cuando Jesús se pelea con los cambistas? ¿Por qué? Porque uno, si tenía el denario, por ejemplo, romano, en el templo no puede entrar una imagen, una moneda que tenga la efigie de algún emperador. Entonces Israel tenía una moneda que la hacía en Tiro, creo que se hacía, y que era con plantas. Esa es la única que se admitía al templo. Entonces usted llevaba un denario, estoy poniendo un ejemplo no de testamento,
te llevaba un denario y tenías que canjearlo. Y por eso estaban los cambistas del templo. Tienen que saber que el banco más importante de Palestina, inclusive la Siria, era el de Jerusalén. Cuando Roma destruye el templo de Jerusalén, bajó, qué sé yo, la bolsa, todo eso, de una forma tremenda. Hay que leer los libros, ¿no? Bueno, entonces, pero también habían los tesoros religiosos, ¿no? Volvemos. Echó mano el enemigo a todos sus tesoros. Ha visto ella a los paganos penetrar en su santuario. Nosotros sabemos que los paganos no pueden entrar también, que es una profanación, ¿no? O sea que esto es lo peor que le pudo haber pasado a Israel. Ustedes recuerdan que cuando uno entraba al templo, en la entrada del templo decía algo, no lo sé de memoria, pero más o menos así: quien entra al templo y es un pagano, sepa que lo pueden degollar. No es eso, ¿no? Esto lo cuenta con precisión el famoso historiador, ¿cómo es que se llama? Que siempre usamos. Flavio Josefo. Flavio Josefo. Cuando habla de la historia del templo, él recuerda que no se podía entrar. Cuando leemos la carta a los Efesios aparece ese problema. Aquellos de quienes ordenaste no entrarán a tu asamblea, ¿no? Entonces, bien, voy avanzando en homenaje al tiempo, hay mucho texto. Vamos a la diapositiva 93, CAF. 93. Toda tu gente gime y anda en busca de pan. Cambian sus tesoros por comida, por ver de recobrar la vida. Mira, Yahvé, y contempla que estoy envilecida, estoy. Ven otra vez el recurso de la compasión, ¿no? La retórica de la compasión. Pero acá, bueno, hay un drama concreto. Entre tener un cofre de oro y tener pan en la guerra, ciertamente que el pan puede ser más valioso que un tesoro de guerra. Ahí puse varios ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a la diapositiva 98, Lamed. Vosotros transeúntes todos. Mirad, ven, pasan, imagínense que pasa por el templo, ¿no? Los transeúntes, los que van, qué sé yo, para Egipto, o van, vosotros transeúntes todos. Mirad, fijaos bien, si hay dolor que se compare al dolor que me atormenta. Con él me castigó Yahvé el día de su ardiente cólera. Otro texto con la retórica de la compasión, ¿no? Está pensando más que nada en el lector. Diapositiva 99, miren esto. Men. Desde lo alto ha lanzado, Yahvé, un fuego que ha penetrado en mis huesos. Ante mis pies ha tendido una red, Yahvé, y me ha obligado a retroceder. Me ha dejado desolada y dolorida. Impresionante, ¿no? No me permitió que huya, que escape. Me ha dejado desguarecido, me ha dejado dolorido, ¿no? Acá es tremendo, ¿sí? La diapositiva 101, Num, formaron un yugo mis culpas. Acá reconoce su yugo, su castigo y su pecado, ¿no? Nosotros decíamos, hay un dicho en castellano que se aplica: en el pecado está la penitencia, no sé si la conocen, ¿no? Entonces dice, formaron un yugo mis culpas, o sea, toda esta paliza es por sus culpas, o sea, no, insisto, Dios no es arbitrario. Por su mano entrelazada, sobre mi cuello su yugo doblega mi vigor. El Señor me ha dejado a su merced, ya no me puedo temer. Saltamos a la 103. Samet. Miren acá los verbos, si son en pasiva se suponen que es Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Ven cuando dice, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado? Eso se llama la pasiva divina. Se supone que el autor es Dios, entonces sería así: el que se humilla será exaltado por Dios, el que se exalta será humillado por Dios. Eso se llama pasiva divina, que se da tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, acá yo se los puse, los destaqué con celeste. Ha desechado Dios a mis valientes de en medio de mí el Señor. Ha convocado una asamblea contra mí
para acabar con mis jóvenes, el futuro. Ha pisado el Señor el lagar a la doncella, capital de ciudad. No hay futuro, si no hay jóvenes, no hay esperanza. Pisar el lagar, yo no sé si alguna vez han visitado las vinerías, ¿no? Y antiguamente el lagar, que era el lugar donde se pisaba la uva, ¿no? Y había que pisarla bien y salía el color rojo y lo que quedaba hasta el desecho. O sea que acá, cuidado, es Yahvé Dios quien ha pisoteado en el lagar a Sión, ¿no? O sea que es terrible lo que acá se está diciendo. Vamos a la diapositiva 107. ¡Ay! Por eso estoy llorando, mis ojos se van en agua, pues no hay quien me consuele, tercer estribillo, ¿no? Quien me devuelva el ánimo, mis ojos están desolados porque ha ganado el enemigo. Diapositiva 109, P. Tiende Sión, acá el poeta lo invita a la ciudad, a la viuda prostituida, que rece, dice. Tiende Sión sus manos, no hay quien la consuele, por cuarta vez aparece el estribillo. Ha enviado Yahvé contra Jacob sus adversarios por doquier. Se ha convertido Jerusalén en algo impuro entre ellos. Este verbo enviar en hebreo no es solamente lo que para nosotros en castellano es enviar, es ordenar, es un mandato. O sea, Dios ha ordenado, ha mandado contra Jacob, o sea, contra Israel, ¿no? Diapositiva 111, Sade, justo ha sido Yahvé. Acá está reconociendo la ciudad que Dios es justo. Acá hay una evolución de la ciudad, va reconociendo de a poco que en realidad está llamada a la conversión, a reencontrarse con Dios. Acá empieza a reconocer que todo este castigo no es arbitrario, sino que es justo. Acá hay un progreso en la ciudad, ¿no? Todavía no ha confesado, no va a hacer penitencia, pero ya hay un pequeño reconocimiento. Justo ha sido Yahvé, pues ha sido indócil pues he sido indócil a sus órdenes. Escuchad, pueblos todos, contemplad mi dolor. Mis doncellas y mis jóvenes han marchado al cautiverio, ¿no? No hay futuro. 114, Kof. He llamado a mis amantes, mas todos me han traicionado, ¿no? El tema de la idolatría, ¿no? Mis sacerdotes ya ancianos han expirado en la ciudad mientras buscaban alimento para recobrar las fuerzas, ¿no? Diapositiva 116, res. Contempla Yahvé mi angustia, me hierven las entrañas, mi corazón se revuelca en mi interior, pues he sido harto rebelde. Fuera la espada me priva de hijos, en casa aguarda la muerte, ¿no? Sigo, diapositiva 118, Sim. Escucha mis gemidos, no hay quien me consuele, el quinto estribillo. Mis enemigos enterados de mi mal se alegran de lo que me has hecho, los enemigos. Haz que llegue el día anunciado para que acaben como yo. Miren que acá hay más revanchismo, ¿no? Vuelvo de nuevo, escucha mis gemidos, no hay quien me consuele. Mis enemigos enterados de mi mal se alegran de lo que has hecho, mis enemigos. Haz que llegue el día anunciado, el día de la venganza, para que acaben como yo. Y termina así. La Tau, que es la última letra del alefato, diapositiva 120, llegue ante ti su maldad. Trátalos a ellos como a mí me trataste, por todos mis delitos. Estoy harta de gemir y languidece mi corazón. O sea, en todas las Lamentaciones 1 no hay ningún arrepentimiento, no hay conversión. Sí logró reconocer que el castigo no es arbitrario, pero no hay ninguna confesión, no hay ningún itinerario penitencial. Y termina de un modo narcisista, que la vean cómo está sufriendo, a eso me refiero al narcisismo, ¿no? Pero que no llega a la conversión, y al contrario, lo que quiere es que Dios le haga la revancha, ¿no? Que les dé una paliza a los adversarios, ¿sí?
Bueno, miren, se ha hecho el tiempo. Yo digo una cosa. Lamentaciones 2 lo van a leer solo. Yo les voy a destacar una cosa que es terrible. ¿Qué pasaba en los sitios? A ver, en Lamentaciones 2 se muestra la ferocidad de Yahvé. A ver, no hay una lectura política en la Biblia, siempre una lectura religiosa. Por lo tanto, los babilonios fueron la fuerza material que os invadió, pero la verdadera fuerza en realidad fue Yahvé. El verdadero autor en la Biblia, Dios maneja como instrumento a las naciones, los imperios. Entonces Dios que mandó a los babilonios a destruir a Israel. Esa es la lectura que hace la Biblia. Nosotros después podemos hacer otra lectura, pero la Biblia hace esa lectura. Entonces, la Lamentaciones 2, hay una descripción terrorífica de cómo Dios les da la paliza, los termina de destruir. Yo ahí voy a destacar algo que les va a parecer una exageración, pero yo puse ahí los argumentos. ¿Qué pasaba en un sitio? ¿Saben lo que es un sitio? No es una página web, es cuando a uno lo sitiaba el ejército invasor, ¿sí? ¿Cómo era el sitio? Te rodeaban, vos quedaste amurallado. Nadie entraba y salía, te morías de hambre y de sed. Entonces yo ahí les pongo los textos de Lamentaciones y etcétera. Entonces, ¿qué hacía la gente? Y se comían los hijos. Lo van a ver, y está demostrado. No es una exageración poética, no, es un dato histórico. Entonces ahí van a ver los textos, ¿no? Dice, hasta las madres más tiernas comían a sus hijos. Hasta los padres más tiernos comían a sus hijos, ¿no? Y se cuenta una famosa escena, cuando está el sitio de Samaria, hay dos mujeres que están peleando, entonces se arrima el rey, le dice, ¿por qué discuten, mujeres? Y una le dice, mire, es que quedamos de acuerdo, que primero íbamos a comer a mi hijito, y ayer lo comimos, pero que después íbamos a comer el de ella. Y ahora ella no quiere cocinar a su hijo para que lo comamos. Bueno, son cosas, el canibalismo es una cosa terrible, ¿no? Entonces, la violación, todas estas cuestiones, cuando el ejército después entraba, esto era el sitio, cuando entraba el ejército, ni hablar, lo primero que hacían, degollaban a los niños, porque en el mundo antiguo las monedas se escondían en la panza de los nenitos. O sea que era una cosa atroz, ¿sí? Bueno, Lamentaciones 1, vimos cómo el poeta nos describe la caída de Jerusalén. En Lamentaciones 2 vamos a ver el actuar feroz de Dios, ¿no? Es una cosa... pero usted tiene que tener en esta cuestión. Si Dios es la causa de todo, Dios es la causa de los bienes y de los males. Entonces, si Dios es la causa de todo, si Israel ha caído, es porque Dios de algún modo le ha permitido o ha usado a los babilonios como instrumento para darle una paliza a Israel. Esa es la única lectura que cabe en una cultura religiosa, en una cultura. Nosotros no decimos, no, acá ha habido razones históricas, que también la Biblia va a decir, pero en el capítulo 3, en Lamentaciones 3 va a decir, no, había razones históricas, los profetas eran los delincuentes, los sacerdotes también eran los delincuentes, o sea, hay razones históricas, ¿sí? Que la Biblia las muestra. Pero en el capítulo 2 tengamos en cuenta esto. Bien, se ha hecho el tiempo, yo querría, como siempre, darle 5 minutitos para que quien quiera hacer una observación, una apreciación, un comentario, una objeción, un planteo, ¿sí? Y antes de darle el tiempo, les digo esto. Para la semana que viene, quien quiera, yo los voy a convocar a quien quiera 10 minutos antes, y yo tiro esta pregunta para quien quiera, pero va a ser un trabajito de 10 minutos antes. La pregunta sería esto: ¿en qué circunstancias yo acudiría al libro de las Lamentaciones? ¿En qué circunstancias yo acudiría a este libro?
o en qué circunstancias le aconsejaría a un vecino que lea este libro? Bueno, a quien le interesa la cuestión, se lee los 5 poemas y los primeros 10 minutitos antes de la clase de las 20 se lo dedicamos a eso. Pero ahora tomémonos 5 minutos. Quien quiera hacer una pregunta, una observación, una objeción, libere su micrófono y lo escuchamos. Breve, así podemos participar varios en 5 minutos. Adelante. Juan Manuel. Sí. Bueno, Edgardo habla. Perdón por esta pregunta, pero yo entré justo cuando estaba explicando los 400 pesos y no tengo idea de lo que... Para mí es por la inflación, pero vos explicaste que no. ¿Qué dijiste? Dejémoslo, Edgardo, yo después te mando un mail. Bien, vamos a preguntas sobre el trabajo, ¿sí? Quien quiera hacer una observación, una opinión. Padre. Adelante, Perla. Sí, a mí lo que me deja pensando el texto de las Lamentaciones es cómo acá encontramos, ¿no? En el Antiguo Testamento, o podemos sentir la idea, ¿no?, de un Dios castigador, que por suerte me parece que en el Nuevo Testamento encontramos al Dios de amor ya realmente, ¿no? Eso es lo que me resulta, lo que me deja este libro de las Lamentaciones. No digo castigador en un término malo ni nada, digo cómo se estructura el Antiguo Testamento, ¿no?, sobre un Yahvé que puede castigar a su pueblo, ¿no?, porque le ha sido infiel. Entonces, y después cómo en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios de amor que es perdón, ¿no? Es fuertísimo este libro de las Lamentaciones. Sí, es muy importante. Mire, Perla, en el Antiguo y Nuevo Testamento hay una evolución, una progresividad, ¿no? Ciertamente que en el Nuevo Testamento ahí está la verdadera imagen de Dios, ¿sí? No obstante, es el mismo y único Dios, solo que en el Antiguo Testamento se ha revelado según las posibilidades culturales de las gentes, ¿sí? Recién en la plenitud de los tiempos va a aparecer Jesús y allí se va a dar con mayor claridad. Entonces, reconocemos la progresividad, la evolución, pero cuidado, es el mismo y único Dios. Ahora sí puedes apagar el micrófono, Perla. ¿Alguien más que quiera hacer una observación, una pregunta? Yo, Juan Manuel. Liliana. ¿Me volvés a repetir, por favor, por qué se aplica al capítulo 1, 2 y 4? ¿Qué? Que vos lo tomaste al principio. Espera, lo tomé por ahí, pero me queda una duda. ¿Por qué los salmos? Bien. Son 5 salmos. Los primeros 4 son acróstico. Acróstico significa que cada verso comienza con la letra del alefato hebreo. El quinto no es un acróstico, sin embargo mantiene la estructura de 22 versos, ¿sí? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Gracias. Planteo, sugerencia. Yo, Juan Manuel. Adelante, Elena. Siempre se dijo que Cristo iba a entregar al Padre el mundo redimido. Viendo el Antiguo Testamento, creo que era peor, mucho peor de lo que estamos viviendo ahora. Yo a veces pensaba que cómo va a ser entregar al mundo redimido si hay tantos descreídos, tanta maldad, tanta injusticia, pero antes era mucho peor. Bueno, hay que ver, eso habría que ver qué dice un historiador, habría que ver hoy las guerras que se hacen hoy, no sé si eran muy distintas a las que se hacían en el antiguo, con nuevas tecnologías, ¿no? Pero tal vez que la condición humana, el ser humano, yo no sé si en estas cosas y en estas circunstancias ha evolucionado mucho. Ciertamente que Cristo
redimió objetivamente a toda la humanidad, pero ahora la humanidad tiene que apropiarse y la humanidad tiene que, de un modo libre, decirle sí a Jesús. Él ya hizo lo que había que hacer, nos abrió la puerta, pero la entrada es una cuestión nuestra, ¿no? ¿Se acuerdan lo de San Agustín? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Alguien que quiera decir una última observación, pregunta, planteo, sugerencia? Guillermo. Libera el micrófono. No te escuchamos. No, debe haber algo en tu sistema de micrófono. Bueno, mientras escríbala por el chat. Adelante, Santiago. Escríbala por el chat, Guillermo, para que... Bueno, o en todo caso que aproveche hasta que Guillermo encuentre su forma. ¿Alguien más que quiera decir algo hasta que Guillermo encuentre su... Padre, una preguntita con respecto a lo que decía Perla. Un Dios castigador, yo no diría castigador, sino más bien que corregía a su pueblo, lo encaminaba para un buen camino, digamos. Y es eso lo que yo creo que se trataba en esa época, y asimismo el pueblo no entendió, no comprendió o no quiso comprender, y bueno, es lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir quizás más adelante, que será algo muy similar o algo peor, en fin. Era eso la mía, y voy a tratar de hacer el trabajo para la próxima, y ahora me retiro porque ya me están llamando por otra charlita que quiero hacer. Bueno, muy bien. Bueno, está bien. Completado, bien. Guillermo, ¿te encontraste? Espere. No se lo escucha, está muteado. No, bueno, el último... Yo le escribí algo ahí, Juan Manuel, porque a lo que no me acuerdo que dijo una señora que decía así, que antes era peor. ¿Por qué me conecta con la pasión de Cristo esto? A mí. Bueno, porque está bien. Solo que... porque le pasa a él después a Jesús. O sea, en la liturgia, el Viernes Santo se van a leer las Lamentaciones. Porque mira, Juan Manuel, ahí cuando vos nos hiciste ver en YouTube el Nabucco de Berni, ¿no? Que es la destrucción del templo y Jerusalén es expulsado, ¿no? Y el lamenta, es lo mismo que le pasa a Jesús después. Bien, exactamente, me remota a Semana Santa o me lleva a pensar en todo esto, ¿no? En lo que le pasa al mismo Jesús después. Sí. Bien. Por eso no lo veo como castigador. No sé quién. Cuando una persona dijo algo de castigador, ahí me lleva a pensar y lo pongo la imagen de la pasión de Cristo y la imagen del Nabucco de Berni. Ahí lo cruzo y digo, la pasión de Cristo fue horrible, o sea, fue una violación. Perfecto. A ver, Guillermo, si lograste. Escribí por el chat. No tiene chat. Bueno, será en otra. Bueno, entonces quedamos así. La semana que viene nos reencontramos. Yo a la siesta les mando por correo electrónico el material y ¿cómo es que se llama? El código de acceso será otro, no es el mismo. Y bueno, y a quien le interese libremente, nadie se siente obligado, 10 minutitos antes nos vamos a compartir, y la participación que sea breve para que puedan hablar muchos, breve, no un largo discurso, sobre esta pregunta: ¿en qué circunstancias acudiría yo al libro de las Lamentaciones o sugeriría a algún vecino que lo lea, ¿no?
ahí Guillermo escribe, las crisis son tiempos profundos y necesarios. Hay cosas, no vi ahí. Hay cosas que solo se ven desde el suelo. Bueno, hay cosas bien. Miren, me hizo recordar una frase que se la voy a repetir, de Mario Benedetti. Miren cómo decía Mario Benedetti. Las cosas son según el dolor con que se miran. ¿Vieron que la frase vulgar es las cosas son según el color con que se miran? Miren cómo dice Mario Benedetti. Las cosas son según el dolor con que se miran. Hay una mirada compasiva, ¿no? Padecer con, acompañar en la pasión. Bueno, si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene nos reencontramos. Muchas gracias por haber participado. Chao, nos vemos ahí. Juan Manuel. Chao. Chao, padre. Chao a todos.